Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. ¿Es posible que todos los inversores ganen en bolsa? Veámoslo. Dentro de esta serie de vídeos sobre finanzas personales, apadrinada por Freedom24, y en la que repasamos el contenido de los libros de Wiley, The Little Book That, hoy vamos a comenzar a analizar uno de los libros más conocidos dentro de esta serie, The Little Book of Common Sense Investing, de John Bogle. John Bogle fue el fundador de Vanguard, la mayor empresa de fondos de inversión de todo el mundo. Y en este pequeño libro sobre la inversión de sentido común, lo que hace Bogle es defender que la mayoría de la población debería invertir en fondos índices adecuadamente diversificados, es decir, que debería abrazar la gestión pasiva frente a la gestión activa. Y una de las premisas más importantes de las que parte Bogle y sobre la cual construye el resto del argumento de su libro es la que vamos a analizar en el vídeo de hoy. Y esa premisa es que todos los inversores se pueden beneficiar del rendimiento promedio a largo plazo del mercado bursátil, pero sin embargo no todos ellos, por definición, pueden batir al mercado. Si hay algunos inversores que baten al mercado, si hay algunos inversores que obtienen ganancias extraordinarias en el mercado bursátil, es porque otros inversores están obteniendo una menor rentabilidad que el promedio. Es decir, es porque otros inversores están experimentando, digámoslo así, pérdidas extraordinarias. Con lo cual, aquí nos encontramos con dos ideas muy importantes sobre la inversión bursátil que conviene desentrañar. La primera es que a largo plazo todo el mundo puede salir ganando con la bolsa. Es decir, que con respecto al rendimiento promedio a largo plazo del mercado bursátil, la bolsa no es un juego de suma cero. No ganan unos porque otros pierdan, sino que todos pueden ganar. Y la segunda premisa es que con respecto a los rendimientos extraordinarios, por encima de la media, sí que nos encontramos con un juego de suma cero. Si unos ganan de más, es porque otros ganan de menos. Comencemos analizando la primera de estas ideas que, por desgracia, no resulta ampliamente compartida por el grueso de la población. ¿Es verdad que todos pueden salir ganando con la bolsa? Porque hay muchas personas que consideran que la bolsa es una especie de casino, que hay personas que se enriquecen porque otras se empobrecen. Y en la medida en que las personas que se enriquecen suelen ser aquellas con información privilegiada, con mejores contactos, con mayor capital, el pequeño inversor no podrá competir contra ellas y, por tanto, el pequeño inversor será devorado por esos grandes tiburones financieros. Pero esta idea es equivocada porque desconoce cuál es el fundamento último de la generación de valor del mercado bursátil. Toda empresa produce valor económico en forma de mercancías, combinando en diversas proporciones dos factores productivos, el trabajo y el capital. A mayor productividad de esa empresa, mayor cantidad de mercancías valiosas generará y, por tanto, mayor valor agregado estará creando. Ese valor agregado que genera la empresa se distribuye posteriormente entre los dos factores básicos que ha utilizado para crear ese valor económico, el factor trabajo y el factor capital. El factor trabajo se remunera con los salarios que previamente el empresario ha pactado con el trabajador. Por tanto, los salarios, salvo por una cierta parte variable que puedan poseer, son rentas fijas que percibe el trabajador con independencia de la magnitud del valor económico que se termine creando dentro de la empresa. Por el contrario, las rentas del capital son el remanente que queda
de valor económico generado por la empresa después de remunerar a los trabajadores, al factor trabajo. Ese remanente de valor económico que se apropia el capital es lo que se conoce como rentas del capital. Y las rentas del capital, por tanto, tenderán a crecer si la empresa genera más valor económico sin necesidad de utilizar más intensivamente el factor trabajo. Por ejemplo, si esa empresa incorpora nuevas tecnologías que incrementan muy notablemente los bienes y servicios valiosos que genera para terceros, sin necesidad de contratar a más trabajadores o sin necesidad de remunerar en mayor medida a los trabajadores que ya tiene contratados, entonces el valor económico adicional que genere irá a parar en forma de rentas del capital para los capitalistas de esa compañía. Los capitalistas pueden ser de diversos tipos, pero vamos a simplificar diciendo que pueden ser capitalistas que han prestado el capital a la empresa y que tienen el derecho a recibir rentas fijas en forma de intereses y de principal de la empresa, y a su vez tendremos también los capitalistas que han proporcionado capital como fondos propios a la compañía. Por tanto, el valor añadido generado por la empresa se distribuye en primer lugar a los trabajadores y el remanente va a parar a las rentas del capital. Y de esas rentas del capital, una parte fija va a parar a remunerar a los capitalistas que han prestado el capital a la compañía. Y el resto, que es una parte variable, a mayor cantidad de valor económico generado por la empresa, mayor será esa porción remanente de remuneración variable para el capital. Esa última porción va a parar a los capitalistas que han proporcionado capital en forma de fondos propios a la compañía, es decir, a los accionistas de la empresa. Por eso los accionistas tienen derecho a la parte proporcional de los beneficios de la empresa que resta después de remunerar sus gastos operativos, incluyendo el factor trabajo, y también los intereses adeudados a los acreedores de la empresa. El remanente es el beneficio neto que se distribuyen los accionistas y, por tanto, ser accionista equivale a tener derecho a percibir rentas del capital de la empresa que pueden ser además crecientes con el tiempo, porque si la compañía cada vez genera más valor que no es atribuido ni a trabajadores ni a capitalistas prestamistas, entonces ese valor económico adicional que vaya generando la empresa, conforme aumente, por ejemplo, la productividad de la misma, se distribuirá, será imputable a los accionistas de la compañía. Y si los accionistas de la empresa tienen derecho a recibir un flujo creciente de rentas del capital generado dentro de esa empresa, pues entonces, lógicamente, esos títulos valor a los que llamamos acciones y que confieren el derecho a recibir ese flujo creciente de rentas del capital, esos títulos valor se revalorizarán. Y se revalorizarán para todos aquellos que tengan esos títulos valor sobre empresas que cada vez generen un mayor valor económico. Así que ya hemos respondido implícitamente a la primera pregunta. ¿Cómo es posible que todos los inversores en bolsa puedan salir ganando? No digo que vayan necesariamente a salir ganando, sino que no hay ninguna imposibilidad teórica de que todos ellos salgan ganando. Pues porque si todos ellos están financiando de manera además diversificada un conjunto de empresas que están creciendo, es verdad que puede haber alguna empresa que desaparezca o alguna empresa que entre en crisis, pero dentro de una economía nacional en crecimiento, lo esperable es que el conjunto del sistema empresarial también esté en crecimiento. Si esos accionistas están proporcionando financiación a ese sistema empresarial para que siga operando, para que siga creciendo y por tanto para que siga generando más valor económico, a todos esos accionistas que financian ese sistema empresarial en crecimiento les tocará un flujo de rentas del capital creciente que se reflejará en precios de las acciones también crecientes. O por simplificar, todos los inversores en bolsa pueden salir ganando porque el tamaño de la tarta de valor económico que se reparten suele ser creciente.
o al menos históricamente ha sido creciente, en la medida en que las economías capitalistas han seguido creciendo, impulsadas precisamente por esas empresas capitalistas que van generando cada vez más valor. El juego de suma cero solo aparece si el tamaño de la tarta está dado y por tanto si uno solo puede obtener una porción mayor de la tarta a costa de que otro obtenga una porción menor. Pero cuando el tamaño de la tarta va creciendo, todos pueden obtener una porción mayor de la misma. Repito, no estoy diciendo que todo el mundo, por necesidad, vaya a obtener una porción mayor de la misma, sino que no hay ninguna imposibilidad en una tarta que está creciendo a que todo el mundo reciba una porción mayor de la misma. De hecho, por ejemplo, durante los últimos 50 años, el Standard & Poor's 500, el índice bursátil más representativo del mercado de valores estadounidense, ha arrojado una rentabilidad nominal, antes de inflación, del 11,8% anual. Y si descontamos la inflación acumulada durante este periodo, tenemos igualmente que la rentabilidad real promedio al año, desde 1975 hasta la actualidad, ha sido del 7,9%. Es decir, que todos aquellos que se hubiesen indexado al Standard & Poor's 500 desde el año 1975 habrían conseguido una rentabilidad anual promedio, antes de comisiones, eso sí, del 7,9%. Y esto significa, por ejemplo, que $10.000 invertidos en el Standard & Poor's 500 en 1975 se habrían convertido hoy, ya después de inflación, es decir, estamos hablando de poder adquisitivo constante, en $433.000. Y justamente si te planteas invertir en el Standard & Poor's 500 a través, además del ETF, del fondo índice cotizado creado por el grupo Vanguard, el grupo fundado por John Bogle, cuyo libro estamos analizando en este vídeo, esto es algo que puedes hacer a través de la plataforma que apadrina esta serie de vídeos, Freedom24. A través de Freedom24 puedes invertir en una amplia variedad de activos financieros, entre ellos muy diversos ETFs, y entre esos muy diversos ETFs, por supuesto, también encontramos el ETF de Vanguard que replica el índice bursátil Standard & Poor's 500, de tal manera que invirtiendo en este ETF, el capital invertido siga exactamente la misma trayectoria que está siguiendo el índice bursátil Standard & Poor's 500, ese que hemos dicho que en los últimos 50 años ha arrojado a sus inversores una rentabilidad real de casi el 8% anual. Si quieres obtener más información sobre Freedom24 y sobre el ETF de Vanguard que replica el Standard & Poor's 500, esto es algo que puedes conseguir pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Y ahora vamos a analizar la segunda de las ideas que hemos mencionado antes. Es verdad que cuando un inversor logra rentabilidades extraordinarias por encima del promedio bursátil es porque otro inversor está logrando rentabilidades por debajo del promedio bursátil y por tanto está perdiendo. Es verdad que lo que gana uno lo pierde el otro, pues por definición obviamente ha de ser así. La suma de las diferencias con respecto a un promedio sabemos que son iguales a cero. Es decir, que la rentabilidad extraordinaria de un inversor equivale a una rentabilidad por debajo de la ordinaria de otro inversor. Es por eso que nos anima a cosechar la rentabilidad promedio del mercado, porque todo el mundo puede conseguir la rentabilidad promedio del mercado, pero no todo el mundo puede conseguir rentabilidades extraordinarias, y de hecho es complicado lograrlas. Pero dicho esto, también querría matizar qué significa eso de que un inversor gana a costa de otro cuando el primero logra rentabilidades extraordinarias. Que uno gane a costa del otro no significa necesariamente que el otro experimente pérdidas en términos absolutos. Simplemente significa, como ya he mencionado antes, que si uno gana más que la media, el otro puede ganar, pero menos que la media. Por ejemplo, imaginemos que yo he comprado una acción por 100 y en realidad esa acción vale 120. Si la vendo a 105, yo estoy ganando un 5%, pero aquel que me la compra, con el tiempo acabará ganando un 15%, por tanto una rentabilidad superior a la media anual, y la mía
inferior a la media anual. Eso no significa que haya vendido la acción a pérdida, sino que no he conseguido realizar totalmente el valor latente dentro de esa acción que he vendido antes de tiempo. Y este matiz es importante también para comprender cuál es el papel de aquellos que logran rentabilidades extraordinarias, de aquellos que logran batir de manera más o menos sistemática al mercado bursátil. Porque podría parecer que los que logran rentabilidades extraordinarias invirtiendo en bolsa son una especie de piratas o de parásitos que se van aprovechando del resto de inversores. Y no es así. Aquellos que logran rentabilidades extraordinarias es porque han detectado acciones que están infravaloradas y cuyos propietarios no son conscientes de que están infravaloradas y por tanto se lanzan a invertir en ellas para acelerar la puesta en valor, el reconocimiento social del valor latente de esas acciones. Porque, lógicamente, si una persona le compra a otra una acción que cree que está muy barata, ese acto de compra, ese acto de pujar por esa acción, contribuye a elevar marginalmente su precio, por tanto, acercando el precio de mercado de esa acción a su auténtico valor latente. Y desde luego el inversor que efectúa esta operación también se expone al riesgo de haberse equivocado y de que la acción valga mucho menos de lo que pensaba que valía, en cuyo caso habrá sobrepagado por ella y experimentará pérdidas. Pero bueno, el mensaje importante que quería transmitir respecto a este grupo de inversores que logran rentabilidades extraordinarias es que esas rentabilidades extraordinarias las consiguen en última instancia por ordenar o por mejorar la estructura de precios de mercado, en este caso de las acciones. Recordemos que los precios de mercado son vehículos que transmiten información al resto de los agentes económicos para facilitar su coordinación. Por consiguiente, es muy importante que los precios de mercado reflejen fidedignamente toda la información disponible, porque si no lo hacen, los términos de coordinación que sean inducidos por esos precios de mercado serán subóptimos. En consecuencia, cuando un inversor logra rentabilidades extraordinarias porque ha conseguido adquirir acciones a precios más baratos de lo que realmente valen, contribuyendo con ello a elevar el precio de esas acciones y por tanto acercándolo a lo que realmente valen, ese inversor sí, privadamente consigue ganancias extraordinarias, pero socialmente está contribuyendo a mejorar la coordinación dentro del mercado. En el caso del mercado bursátil, mejorar la coordinación en la asignación de capital entre sectores económicos. Por tanto, aunque los rendimientos extraordinarios sean en agregado un juego de suma cero, la función social que desempeñan los inversores que logran rentabilidades extraordinarias no es una función social estéril, es una función social muy valiosa y que precisamente porque es muy valiosa les reporta ganancias extraordinarias. Ganancias extraordinarias que, claro, tienen como contrapartida la no realización de esas ganancias extraordinarias por parte de aquellos que han vendido una acción a un precio demasiado bajo con respecto a su valor fundamental. Y es en ese sentido en el que hablamos de pérdidas extraordinarias, en el sentido de oportunidades perdidas. Si no hubieras vendido, habrías ganado más. Pero has vendido antes de tiempo porque no te habías dado cuenta de que la acción valía realmente más de aquello por lo que la has vendido. Y luego, claro, también hay otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, gente que necesite vender acciones porque le hace falta liquidez y por tanto no puede aguantar, no puede esperar a que una determinada acción realice completamente su valor. En ese caso, los inversores que compran esas acciones a descuento también están proporcionando una función social valiosa, le están transfiriendo liquidez a quien la necesita y gracias a transferirle liquidez a quien la necesita pueden obtener ganancias extraordinarias. Es verdad que el que ha vendido no ha realizado esas ganancias extraordinarias, pero porque valoraba más tener liquidez que a medio plazo realizar esas ganancias extraordinarias. En definitiva, los argumentos que presenta John Bogle en su libro tienen sentido, pero han de ser matizados para entender realmente lo que implican desde un punto de vista económico. Y en los siguientes vídeos dentro de esta serie continuaremos desgranando el contenido del libro de John Bogle, The Little Book of Common Sense Investing.
Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.